Santo, santo, santo. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigos que escuchan, vive Jesús por medio de estos medios, vive Jesús, aleluya, la cual bendigo y doy gloria a Dios, aleluya, vive Jesús. En esta mañana, primeramente le doy gracias al Señor, vive Jesús, por la familia. Le doy gracias al Señor por el pueblo de Dios, una familia que le falta unirse, lo más importante, unión, vive Jesús, la cual el enemigo ha desunido por medio de títulos, de puestos y tantas cosas, vive Jesús. Pero Jesús vino a unir, a dar vida y vida en abundancia. El único que vino a matar, a destruir y a robar, vive Jesús desde el principio del mundo, pues es Satanás, vive Jesús. He estado escudriñando la palabra del Señor, vive Jesús, y hay grandes misterios en la palabra del Señor, misterios la cual el enemigo está usando para que el hombre de Dios no lo vea, vive Jesús. Porque el hombre de Dios le da sabiduría y entendimiento, pero se la ha dejado robar, vive Jesús. Y hay tantos grandes secretos en la palabra del Señor, vive Jesús. El hombre está usando la palabra, principalmente el pueblo de Dios, vive Jesús, para contienda. Y yo nunca me ha gustado la contienda, nunca me ha gustado, vive Jesús, estar debatiendo con la palabra del Señor. Y me ha gustado siempre luchar por la justicia, vive Jesús. Que el pueblo de Dios tenga justicia, el ser humano tenga justicia aquí en la tierra, vive Jesús. En mi tiempo de juventud siempre estuve luchando y ayudando por la justicia, vive Jesús, y aún en mi vejez he estado ayudando y he estado siempre detrás de la justicia, vive Jesús. Pero estaba leyendo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 18, y luego viro para atrás para el 15, vive Jesús. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová tu Dios. Te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Dios promete un profeta como Moisés. ¿Quién será ese profeta? Vive Jesús. Dice la palabra del Señor que no hubo profeta en el Viejo Testamento como Moisés. Moisés
Dios le habló cara a cara. En todo momento vive Jesús. La gloria de Dios se veía en Moisés cuando bajó de allá de escribir las tablas. Dios le habló a Moisés a través de la salsa, vive Jesús. Y siempre que Dios hablaba presente, vive Jesús a Moisés. Y hay una palabra importante, vive Jesús, que es la palabra clave. Dice profeta. En los dos versículos dice profeta. No dice profetas con S, sino profeta sin S. En la palabra del Señor las palabras son importantes. Dice el Señor, dice la palabra del Señor que ni una tilde. Vive Jesús. Cuando hay un punto, es importante usar ese punto. Cuando hay una coma, es importante usar esa coma. Vive Jesús. Cuando hay signo de interrogación, signo de pregunta, vive Jesús. Profeta, ¿quién será ese profeta? Vive Jesús. Y para nosotros saber quién es ese profeta, vive Jesús, tendríamos que caminar desde Deuteronomio, vive Jesús, hasta el Apocalipsis, vive Jesús. Y vamos a encontrar quién es ese profeta, vive Jesús. Porque la palabra del Señor dice que el Señor lo va a levantar de entre los hermanos. Y dice que pondrá palabra y él las sabrá. Todo lo que él mandare, o sea, todo lo que Jehová pondriere en su boca, eso es lo que él hablará. Hay mucha confusión en la palabra del Señor, vive Jesús. Dice que la palabra del Señor no es para confundir a nadie, porque Dios no vino para confundir a nadie. Cuando el pueblo del Señor estaba en el desierto, el pueblo le cogió miedo al Señor y le dijo a Moisés que el Señor no le hablara más, sino que hablara a través de él. Vive Jesús. Y si nosotros vamos al último libro, que es el Apocalipsis, no mires lo que Juan escribió en esas cartas, o lo que Pedro haya escrito, o lo que Pablo y toda esta gente que escribieron cartas, porque ellos quizás estaban hablando en esos momentos, vive Jesús, como hombres, quizás inspirados por Dios, que dice la palabra, fue inspiración. Pero la última palabra la tiene Dios. Y la última palabra que Juan dijo en el Apocalipsis lo escribió en el versículo 6 del capítulo 22, versículo 6 hasta el versículo 21. Y es importante saber qué dos personas están hablando aquí. Yo sé que Juan estaba hablando con el ángel, vive Jesús. Y él oyó, vive Jesús.
y vio, vive Jesús, y vio y oyó. Versículo 8. Y él dice que en el versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es importante, vive Jesús, nosotros ver, como dije anteriormente, Juan puede haber escrito algo que quizás cambie la mente de la gente. Pedro puede haber escrito algo que cambia la mente de la gente. Juan, Pedro, Pablo y todas estas personas y apóstoles, vive Jesús, que escribieron estas cartas y estos, vive Jesús, libros que nos dejan grande historia. Pero entonces vamos a poner atención lo que dice el versículo 9. Y lo comparamos, vive Jesús, aleluya, con lo que yo leí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 y 15. 15 y 18, como tú lo quieras leer. Vamos a ver lo que dice. Vamos a detenernos y a leer la palabra del Señor, vive Jesús, para que el Señor nos revele los grandes misterios, vive Jesús. ¿Quién era aquel profeta que el Señor prometió y que era como Moisés? Vive Jesús y que iba a hablar la palabra del Señor. Está escrito, vive Jesús, en los evangelios, está escrito de este hombre, de este profeta, vive Jesús. Y dice el 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Jesús siempre dijo que él no era Dios. Jesús siempre dijo, vive Jesús, que él había sido mandado aquí, vive Jesús, y que siempre había que adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando él fue bautizado, el Hijo estaba en el agua, el Espíritu Santo bajó y el Padre habló desde el cielo. Y no puedo decir cuántas veces está en el Evangelio esa repetición, vive Jesús, de que era el siervo de Dios. Lo dice en Isaías 53. Juan puede haber dicho lo que haya dicho, Pablo puede haber dicho lo que haya dicho, pero esta fue la última carta de Juan y lo último que él habló. Y entonces, este ángel que está hablando aquí, vamos a ver quién es. Y me dijo, el versículo 10, y me dijo, no selles estas palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que inmundo sea inmundo todavía. Y el que justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Es importante el número 12, vive Jesús. He aquí la palabra del Señor es toda importante. Pero es la predicación que yo estoy haciendo para que ustedes vean, vive Jesús, las contiendas que hay con la palabra del Señor. Y dice,
He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Vamos abriendo el misterio. ¿Quién era aquel ángel? Vive Jesús, que estaba hablando con Juan. Y vamos al 13 a ver lo que dice. ¿Quién es ese ángel? Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El primero y el último. Vive Jesús. ¿Quién será ese ángel? Vive Jesús. Ese ángel no es aquel que le habló a Jacob, porque aquel le tenía miedo a la luz. Vive Jesús, es el alfa, el omega, el principio y el fin, el último. Dice el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y sigue hablando, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 16. Escucha la palabra del Señor. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y él oye. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquel que le dijo, vive Jesús, a la samaritana, que él era la agua viva, vive Jesús, aleluya. Yo, dice Juan, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y sigue hablando Jesús, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sigue escribiendo Juan, vive Jesús. Juan sigue escribiendo lo que el ángel está hablando, vive Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Sigue, Juan escribe y le dice al Señor que venga, vive Jesús, hablando con el ángel. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Versículo 13, dice el ángel que está hablando con Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. 16, versículo 16 del capítulo 22. Yo, Jesús, he enviado al ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 9 del 22. Le dice Juan, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Si es Jesús, este era el profeta que Dios le prometió aquel tiempo y habló con Moisés que él iba a mandar. Jesús, el Moisés del Nuevo Testamento. Moisés liberó a aquel pueblo de la esclavitud. Jesús vino y libertó al pecador del pecado. Estábamos esclavos del pecado. Ese es el Moisés, el cual el Señor prometió que iba a
traer, vive Jesús, el cual iba a libertar al pueblo cautivo del pecado, vive Jesús, el pecado y la maldad. Y él dice que todos aquellos que hacen, vive Jesús, que son hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira, vive Jesús. Está incluyendo también los pejos, porque mucha gente son como pejos que muerden, vive Jesús, le da rabia, vive Jesús. Así es que no te dé rabia, vive Jesús, porque si te vuelves perro tampoco vas a entrar, vive Jesús. La palabra del Señor es clara, vive Jesús, aleluya. Y la gente dice tantas y tantas cosas, vive Jesús, que yo no voy a venir al caso ahora. Pero esta fue la última carta de Juan y la última palabra de Jesús en los escritos en el Apocalipsis, vive Jesús. Jesús habló tantas y tantas cosas y habló a través de la profecía, y él habló palabra de Dios. Él nunca habló palabra de él, sino que él siempre decía que todo lo que él hablaba, lo hablaba porque el Padre se lo daba, vive Jesús, aleluya. Y el hombre hoy en día tiene una confusión por querer hacerse grande y que Dios me usa mejor que nadie, vive Jesús. Yo fui sacado de la basura, vive Jesús, aleluya. Y Dios me hizo, vive Jesús, profeta, y nunca me doy gloria de profeta, sino que yo hablo lo que Dios me da a través de su palabra. Yo nunca, vive Jesús, nunca escribo nunca hago nada, vive Jesús, porque yo cuando voy a hablar algo espero que el Señor en ese momento me lo da para yo poder hablarlo, vive Jesús. Porque si usted hace algo, usted escribe algo, eso usted lo está inventando de lo que le viene en la memoria, y el diablo también habla. Porque yo puedo hablar, vive Jesús, porque yo vengo de una familia de gente, vive Jesús, que eran espiritistas, y el diablo se transformaba y hablaba como ciertas personas que ya habían muerto, y usaba su voz, vive Jesús, y a través de las magias y de las aguas benditas. Por eso hay gente que dice, no, que el diablo no bendice. Sí, el diablo bendice. Y yo te lo puedo hablar por la palabra del Señor, porque yo cuando hablo por la palabra del Señor. Porque cuando Esaú fue donde la divina, aquella divina bendijo a Esaú, o sea, a Saúl, perdón, porque Saúl estaba por morirse y ella le hizo una comida, mató un novillo, me parece que fue, y le hizo comida y lo hizo comer para que cogiera fuerza y siguiera su camino. O sea, si usted se está muriendo y usted come y coge fuerza, eso es una bendición. Porque cuando la viuda allá en Elías no tenía y el Señor le multiplicó todo y ellos pudieron comer por tantos tiempos, eso fue una bendición de Dios. Y aquella bruja bendijo a Saúl por medio de la comida, vive Jesús. Y hay cosas que a veces nosotros creemos que son de Dios, pero no son de Dios, porque el diablo también hace magia. Y el diablo se atrevió, vive Jesús, a estar allá en el cielo, vive Jesús, aleluya, para reportarse delante de Dios. Entonces, él le pidió que le diera a Job para poder probarlo. Entonces hizo magias, como si hubiera sido Dios el que estaba castigando a Job, vive Jesús. O sea que tenemos que leer la palabra y entenderla, vive Jesús, aleluya, para que no nos dejemos engañar con esos hombres que están haciendo magia, vive Jesús, aleluya, que están sanando y haciendo cuantas cosas, porque el diablo también sana. Yo vengo de la familia y
tenía una tía espiritista, vive Jesús, y ella sanaba enfermos y hacía cuanta cosa, y tenía una tía que era curandera y también. Y entonces tenía mi mamá que se ponía a jugar con las copas y las bendecía, y entonces se ponía a hacer la adivinación a los vecinos y le salía, y sí, le salía de eso, porque él es, eh, él es el príncipe de este mundo, Él es el Dios de este mundo, vive Jesús. Y mientras está en este mundo, pues Jesús dijo que Él se iba porque venía Satanás, el príncipe de este mundo, y donde hay luz no pueden haber tinieblas, vive Jesús. Y las tinieblas y la luz no ligan, y entonces por eso Jesús tenía que ir, para que entonces el mundo decidiera a quién iba. Y como el mundo, el pueblo de Dios decidió coger e irse detrás de la idolatría y la porquería, pues Jesús se fue y los dejó. Vive Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuenta y escudriñar bien la palabra y pedirle al Señor que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Hay tanta gente en las iglesias haciendo magia y buscando el poder, aleluya, y el enemigo le ha dado poder porque el Señor se lo permite, porque el Señor permite que los ciegos, teniendo vista, no vean, y los que tienen oídos no oigan, y teniendo bocas para poder hablar cosas de parte de Dios, hablan cosas de parte del enemigo, vive Jesús. Y de esa forma el enemigo los tiene, vive Jesús, de esa forma así. Y el enemigo habla como si fuera Dios. Una vez tengo un testimonio de que una vez hubo un drogadicto que yo conocía, y entonces me dice: como tú te levantas temprano, yo creo que voy a mi casa a las 4 de la mañana a orar por mí. Y yo dije: wow, Señor, me la ha puesto dura. Y yo me levanté, me senté en la cama y yo dije: wow, ¿qué voy a hacer? Y cuando me di cuenta, ya yo estaba vestido. Y cuando llegué al sitio, me decían: no vayas porque tú eres un desobediente, yo no quiero que tú vayas porque está esperándote con un bate. Y entonces yo era dueño del building donde él vivía, y entonces llegué a abrir la puerta y él me dice: te he dicho que no vayas. Entonces seguí subiendo la escalera, y entonces Jehová Dios me dice: siervo, ves, tú conoces mi voz y yo voy contigo. Y entonces esa era la voz que yo estaba esperando, vive Jesús. Porque como yo nunca le he tenido miedo a nada, vive Jesús, yo seguía caminando y yo decía: bueno, si algo está sucediendo, Dios me está probando, vive Jesús. Cuando Dios vio que yo seguía hacia adelante, pues Él me dice: yo voy contigo. Y subí y le puse las manos a aquel hombre, y aquel hombre medía como 6'2", 6'3", por ahí, era mucho más alto que yo, moreno. Y cuando yo le puse la mano, cayó sentado en un sillón que había allí, vive Jesús. Y entonces pues después estuvo muy agradecido conmigo y siempre me seguía, y yo lo llevé hasta la iglesia, vive Jesús. Y verdaderamente hay que tener cuenta con las voces, vive Jesús, aleluya, y hay que tener cuenta aún en la palabra del Señor cómo se predica y cómo hubieron ciertos casos que yo después voy a traer poquito a poco, vive Jesús, donde muchas cosas se creen que son de Dios, pero son del enemigo, y que el Señor las pone para que nosotros pidamos entendimiento y sabiduría de su palabra, vive Jesús. Por eso le digo a los hermanos, vive Jesús, que lean al pueblo de Dios, que lean la palabra del Señor y no se dejen engañar de tantos engañadores que se han levantado hoy, vive Jesús, buscando riquezas, buscando fama, vive Jesús, aleluya. Yo estoy en estos medios y no estoy buscando riqueza ni estoy buscando fama, vive Jesús, sino lo único que yo te pido es que pases esto hacia adelante, vive Jesús, para que la palabra del Señor, vive Jesús, siga corriendo, porque nosotros somos, aleluya, los atalayas del Señor, vive Jesús, y que el Señor te seguirá bendiciendo en todo momento, vive Jesús, aleluya, porque el Señor está buscando
soldados a la ley que estén dispuestos a llevar su palabra, vive Jesús. Y te pido, vive Jesús, aleluya, como un hermano en Cristo, vive Jesús, aleluya, que sigas pidiendo sabiduría, entendimiento de Dios para que Dios te la dé en estos últimos tiempos, como dijo Jesús, que aún los escogidos serían engañados, vive Jesús, aleluya. Y lo único, vive Jesús, que yo te pido, vive Jesús, aleluya, es que sigas llevando la palabra del Señor y no oigas a hombre. Escucha primero la palabra del Señor y aún escudriñala. Vive Jesús como hizo Gedeón, vive Jesús, aleluya, escudriña para ver si verdaderamente es el Señor, vive Jesús, aleluya, porque no nos podemos tirar a lo loco. Una vez yo tuve un testimonio de que una persona le dijo haz maletas y se hizo las maletas y se fue, y después el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y entonces él dice, bueno, tú me mandaste, y dice, bueno, pero no era el tiempo, vive Jesús, aleluya, y hay que esperar el tiempo de Dios, aleluya, porque cuando Elías se fue hacia la cueva, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Vive Jesús, aleluya. Y entonces lo mandó a salir hacia afuera para que viera la presencia de Dios. No podemos tener, le dice que hubo viento fuerte, hubo un terremoto, y hubieron tantas cosas, pero el Señor no estaba en ningún momento, sino que cuando vino un silbido apaciblemente, entonces ahí sí que estaba Jehová. Porque a veces nos metemos en las pruebas y el Señor nos permite todas estas cosas, vive Jesús, y a veces el Señor no está en el asunto, pero muchas veces el Señor viene y nos trae la paz. Después que viene la tormenta y que viene todo eso, el Señor nos trae la paz, vive Jesús, aleluya. Porque Dios es grande, Dios es poderoso, y el pueblo de Dios por seguir al hombre está perdiendo grandes bendiciones. Yo nunca he seguido a hombre, yo sí he ayudado, vive Jesús, aleluya, y he estado trabajando, vive Jesús, con muchos pastores, evangelistas, vive Jesús. Yo he ayudado a drogadictos, he ayudado a alcohólicos, he tenido gente en mi casa ayudándolos, vive Jesús, aleluya, y siempre me han dado una puñalada, pero el Señor mío, el Padre mío, a través de Jesucristo siempre se ha mantenido fiel, vive Jesús. Y aunque el mundo te dé la espalda, pero Dios a través de Jesucristo no te va a dar la espalda, vive Jesús. El Señor te bendiga en esta tarde, vive Jesús, o en esta mañana, o donde quiera que esté, vive Jesús, el tiempo, y seguiremos orando y orando por la familia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te glorifico, Señor, porque tú eres grande. Que este mensaje, Señor, llegue a los corazones, Padre Santo, Padre bueno, y que germine, Señor, aleluya, como una semilla fructífera, que caiga en un terreno, Padre Santo, Señor, que dé el 100%, el 75% y hasta el 35%, Padre, pero que no se quede en cero, Señor, sino que tú le eches esa agua que a través de Jesucristo salió de las rocas allá en aquel tiempo donde el pueblo estaba en el desierto sin agua, Señor, y tú le diste agua a través de la roca que es Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén.